La Universidad Católica de Oriente presenta Voz y Palabra. Un saludo muy afectuoso para todos ustedes, nuestros amigos de la Universidad Católica de Oriente. En este programa Voz y Palabra queremos compartir nuestro pensamiento, nuestra fe y todas aquellas noticias que van marcando la ruta de desarrollo de la universidad como una institución de la Iglesia al servicio del territorio. Comenzamos esta reflexión haciendo eco al Evangelio del próximo domingo, Evangelio que compartiremos en la celebración de la Eucaristía en las diferentes iglesias y parroquias de nuestra diócesis. Evangelio. Del Evangelio de San Juan en el capítulo 21. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, pero no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al salir a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Este santo evangelio que la Iglesia nos ofrece en el tercer domingo de la Pascua nos propone un encuentro de Jesús con sus discípulos, quienes después de la muerte, después de la crucifixión y de la aparente derrota, nos dice el Evangelio, habían regresado a sus anteriores ocupaciones. Y precisamente aquellos que eran pescadores volvieron a desarrollar, a trabajar en ese oficio de pescadores. Seguramente, por la decepción que les produjo la cruz, estos eran pescadores un poco decepcionados, tal vez comenzando a reinventar su vida, volviendo a emprender un camino que antes habían cambiado porque el Maestro los había invitado a seguirle. Entonces, dedicados a la pesca,
en la cual no tenían mucho éxito, tal vez habían olvidado un poco el oficio, Jesús tiene un encuentro con ellos. Pero hay un detalle muy interesante. Ellos no sabían que era Jesús. Tenían un encuentro con Jesús y no sabían que era Jesús. Y a pesar de los episodios que se desarrollan después, siguen con el temor de reconocer que era Jesús. Él les ha dicho: tiren la red, vayan a pescar por este lado, y sacan 153 peces grandes. Vamos a almorzar, traigan de los mismos peces. Nadie se atrevía a preguntarle quién era, ni a decir entre ellos que era Jesús. Aquí hay unos detalles muy interesantes. En primer lugar, es Jesús que se presenta a los discípulos. Ellos ya no están buscando a Jesús porque lo creían fracasado, porque había sido crucificado. Ya no lo buscan. Incluso hasta están en el proceso del olvido de las enseñanzas del Maestro, porque la decepción es mucha. Ellos no buscan a Jesús en medio de su decepción. Es Jesús quien sale a su encuentro. Pero no tienen ojos para reconocerlo. No tienen fe para descubrirlo. Han vuelto a su vida antigua. Jesús tiene que reinventar al discípulo. Vuelve a crear un nuevo discípulo a través de una pesca milagrosa, a través de una invitación a compartir. Este detalle es muy importante porque es Jesús quien sale a nuestro encuentro. A veces las decepciones de la vida y las situaciones difíciles por las que atravesamos nos paralizan de tal manera que no vamos a buscar al Señor. Dejamos de buscarlo, pero Jesús no nos deja de buscar. Así nosotros no lo busquemos, Él sale a nuestro encuentro. Cuando el Señor los invita a compartir un almuerzo, se nos muestra un segundo elemento. El Señor vive en la cotidianidad de nuestra vida. Él comparte las situaciones propias de nuestra existencia. Jesús no es un personaje ajeno a nuestra realidad, a las situaciones de la vida humana. Él está involucrado, comprometido, inmerso en la vida de todo ser humano. Almorzad, vengan, almorcemos, dice Jesús. Venga, compartamos la vida misma. Para propiciar el encuentro con los discípulos, Jesús se vale de una situación tan humana y tan necesaria como compartir la mesa. Y en tercer lugar, lo que Jesús quiere compartir con los discípulos es aquello que es fruto de su propio trabajo. Traigan del pescado que han sacado. A partir de los esfuerzos, a partir de la experiencia propia de cada uno, encontramos a Jesús. Como decimos, nadie experimenta por cabeza ajena. Nadie vive la experiencia de Dios según la historia de otros. Uno vive su propia experiencia según el fruto de su esfuerzo, las realidades de su vida y según el trabajo de cada día. Jesús no les llevó peces para que almorzaran, sino que los motivó para que pescaran, y de lo que pescaron, compartió con ellos el almuerzo. Jesús quiere compartir con nosotros a partir de las realidades de nuestra vida, de nuestro trabajo, así sea pequeño, humilde, sencillo. Pues cuando suceden todas estas cosas, el discípulo que amaba a Jesús y que Jesús amaba, lo descubre. Es el Señor. Es el Señor. Interesante que quien descubre la presencia de Jesús es el que lo ama más. El amor es lo que nos lleva a descubrir
la profundidad de las personas y las presencias divinas. Sin amor, no sabemos quién es el otro. Sin amor, no conocemos a Dios, porque Dios es amor. Que esta Pascua nos ayude a descubrir cada día más la presencia divina, pero en la cotidianidad de nuestra vida. Esta semana estamos celebrando el aniversario 33 de servicio de la Universidad Católica de Oriente en el territorio del Oriente Antioqueño. La universidad fue fundada en febrero de 1982 y 14 meses después, el 4 de abril de 1983, la universidad comenzó su servicio de educación superior en el Oriente Antioqueño. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, nuestro obispo, santo obispo fundador de la universidad, tomó la iniciativa de que las necesidades del Oriente Antioqueño pedían a gritos una respuesta de la Iglesia. Esa respuesta fue a través de la educación, con la educación superior fundamentalmente. Fue con ocasión de los 25 años de la diócesis de Sonsón-Río Negro. Por lo tanto, a través de todos estos años, han sido muchas las personas, servidores, docentes y sobre todo estudiantes que han pasado recibiendo instrucción, formación, acompañamiento. Más de 12.000 egresados. Hoy la universidad es una realidad, es un hecho irreversible en el Oriente Antioqueño. Ya la universidad hace parte del patrimonio cultural de la región. Por eso debemos darle gracias a Dios que nos haya permitido salir adelante con mucho esfuerzo, pero es gracias a su bendición y a la confianza puesta en Él como hemos podido consolidar un proyecto educativo de tanta significación para el Oriente Antioqueño y para el país. Es ocasión para agradecer a los actuales servidores, docentes y estudiantes. Sin ustedes, sin ellos, no podemos sacar adelante la universidad ni continuar con este proyecto consolidando los procesos regionales y territoriales. Ponemos en manos de Dios el esfuerzo de cada uno y pedimos al Señor que bendiga y acompañe todo lo que los servidores y estudiantes se proponen en su vida. Como hoy, todos los días tenemos que decirle al Señor que su gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, porque nuestro trabajo nace de Él y se dirige a Él. Finalmente, queremos invitarlos a todos para que, unidos a la Universidad Católica de Oriente, consolidemos nuestro territorio como territorio de paz, territorio para el desarrollo, territorio para la reconciliación. El mejor aporte que podemos hacer a la paz es crear un ambiente favorable de la paz, que fundamentalmente es en 3 elementos: un ambiente de reconciliación, un ambiente de justicia y un ambiente de unidad territorial. En otras palabras, la paz que queremos construir no se consolida y no se establece, no es sostenible y no se mantiene si no hay unidad territorial, si no hay reconciliación entre todos y si no hay justicia. Una paz sin justicia es peor que la peor de las guerras. Una paz sin reconciliación es más nociva que cualquier acto de encuentro entre los actores de la guerra, y cualquier paz sin unidad territorial no alcanza la plenitud ni el objetivo concreto. Unidad, reconciliación y justicia son los compromisos para hacer que la paz sea sostenible. Que el Señor nos ayude, nos bendiga
Y a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos en este encuentro de voz y palabra. Salud y bendición para todos. Voz y palabra. Benedicta tu